Berlín. Bienvenida Pilar, muchas gracias por estar con nosotros y compartir tu experiencia de antemano. Bueno, muchas gracias, Caro. Muchas gracias por la invitación a estar acá y contar un poquito mi historia y, bueno, de mi emprendimiento. Gracias a ti y a Begoña también por invitarme y, bueno, a Fragonalia por poner a disposición toda la red que tienen. Pues te empiezo preguntando básicamente qué fue lo que te motivó a emprender. Bueno, yo siempre desde chica sí tenía ideas de negocio, vendía cosas en la universidad, o sea, en el colegio, en la universidad, y me gustaba mucho esto de las empresas. Cuando me fui a Madrid y estudié, terminé mi máster, tenía muchas ganas de trabajar, me iban a contratar en una entidad chilena y al final no pudieron porque por estar casada con un diplomático no tenía permiso de trabajo. Eso significó que yo en fondo en Madrid había terminado estudio y no podía trabajar. Y eso me causó una frustración como muy grande porque dices, bueno, llevo un montón de años estudiando en Chile, ahora acá, y no puedo trabajar. Y después, bueno, nos fuimos a Berlín. En Berlín no estaba el tema del permiso diplomático, o sea, podía trabajar, pero no hablaba el idioma. Entonces, por lo tanto, tampoco. Entonces venía como con esa carga, esa frustración de qué hago, no puedo, yo no puedo estar sin trabajar, qué hago, qué hago. Entonces, esa frustración sumado al hecho de que quería seguir vinculada con Chile porque me había ido por mi marido alemán, probablemente para no volver, o sea, si es que me iba mal, digamos, pero pues, si me resultaba bien con mi marido, es muy difícil que volvamos a vivir a Chile, o serían por unos años, entonces quería de alguna forma seguir vinculada con Chile y, y con mi hermana, que era la posible socia, y la tercera razón fue que encontramos como una oportunidad de negocio en Berlín. Entonces estas tres cosas se juntaron y fue como ya, chuc, esto es. Exacto, entonces a eso iba. ¿Cómo descubriste esa oportunidad de negocio? Y bueno, ahí es donde nos vas a contar un poquito de qué se trata Maxi Crece. Bueno, cuando yo llegué a Berlín tenía un hijo, tenía Max, de 9 meses. Entonces llegamos a vivir a Prenzlauer Berg, ahí conocí a Keta, que está por ahí. Y claro, ahí en Prenzlauer Berg andaban todas las mamás andaban con los niños en sus bicicletas, en sus portabebés. Eh, Era como un nuevo mundo que se abrió para mí de maternidad con los hijos encima, pero como disfrutándola, como una maternidad que pude confrontar también con mi hermana que estaba en Chile, que era totalmente distinto. Y en ese como concepto de maternidad nueva, había muchos productos que había acá y que en Chile no habían. Entonces cuando yo lo hablaba con mi hermana, que también ella me visitó, fue como, tenemos que llevar estas cosas a Chile porque en Chile no existen y esta nueva como moda va a llegar en algún momento y nosotros queremos como ser actrices de este nuevo escenario, digamos. Y por eso fue que decidimos fundar Maxi Crece y con determinados productos que eran productos para bebés y niños. Bueno, descubriste esa oportunidad, pero ¿hiciste algún tipo de estudio de mercado previo en Chile o simplemente dijiste como, bueno, no, creo que esto lo necesitan y pues se lanzaron? Preguntamos a alguna gente, pero claro, porque nuestro principal producto era la cuna de colecho Baby Bay, que es esta cuna que se pega a la cama de los papás. Entonces, claro, hay gente que te decía, sí, yo tengo la cuna pequeñita, pero nosotros al final dijimos, lancémoslo no, porque como este producto ya está instalado un poco en la cultura alemana, va a llegar a Chile, va a llegar a Latinoamérica esta cuna. Entonces, como los estudios de mercado no nos dijeron mucho, porque como nadie los conocía, no, entonces nos lanzamos nomás. Listo, entonces ustedes dijeron, bueno, vamos a empezar y bueno, de hecho, ¿cómo fueron esos inicios? Porque me imagino que tú tuviste algún proceso con los proveedores, como explícanos cómo fue ese proceso, igual pues tengo entendido que tú, o sea, no sabías alemán, o sea, cómo fue como ir a buscarlos, cómo fue, cuéntanos. O sea, bueno, lo primero fue que yo, como te digo, me enamoré de estos productos, que era como la cuna de colecho. También estaba toda la tendencia de los juguetes de madera, que en Chile tampoco estaba, que era mucho plástico, y también ya estaba empezando el tema de la ecología, de evitar el plástico. Entonces dijimos, bueno, vamos a empezar con la cuna de colecho, alguna serie de juguetes de madera. También empezamos con las bicicletas, las Laufrad, que son estas bicicletas de equilibrio, que tampoco en Chile existían. Y lo que yo hice fue recorrerme todas las jugueterías de mi barrio, anotar los proveedores, llegaba a mi casa, googleaba, mandaba mail, decía, mira, soy chilena, quiero montar, me interesan mucho tus productos, me mandarías la lista de precios, pa, pa, pa. Y así, mandando mail, insistiendo, insistiendo, de a poco me fueron respondiendo. Pero ¿cómo fue el proceso de ganar
como esa confianza? O sea, ¿se dificultó un poco o fue como muy fácil, muy fluido? ¿Descubriste tal vez algo como cultural para ti o que te chocó o simplemente fue algo que fluyó como de Mm, manera muy, muy Mira, fácil? nosotros la empresa la fundamos en el 2010 y o sea, la tuvimos 8 años, que fue cuando la vendimos cuando yo estaba en Suiza, pero la empresa sigue, o sea, fue una larga, digamos, lo de ganar confianza fue lento, porque primero, claro, yo empecé a mandar muchos mails y me respondían, o sea, de Chile, porque o sea, no te lo comenté, pero en el fondo, el principio dijimos, bueno, ¿cómo montamos la empresa? Como yo me iba a ir pronto de Berlín, o sea, no me iba a instalar, decidimos hacer la constitución de la sociedad en Chile. Entonces yo tenía dos socias en Chile, una era mi hermana y otra era una amiga mía. Y íbamos a hacer la empresa en Chile, entonces yo a los proveedores alemanes como Chile, como que lejos, como, vale, te mando la lista de precios, pero dame tu historia nomás, porque ellos no se entienden con persona a empresa, sino que es de empresa a empresa. Y yo no lo tenía, yo estaba haciendo mi estudio de precios, entonces, mira, fue un mail para acá, muchos mails, mucha explicación, y así lentamente me fueron dando la lista de precios, lentamente me fueron como facilitando las cosas, pero fue un proceso complicado. Mi pobre marido, yo redactaba los mails con mi alemán a dos, con suerte, y me los tenía que corregir en la noche, yo los mandaba de nuevo, y así, pero fue un proceso lento, yo te diría. Pero al Vale. final, bueno, resultó. Una pregunta como curiosa y muy como a nivel logístico. Acá, ¿cómo es con lo del pago? O sea, si tú haces como un pedido, ¿es como a 90 días o cómo es esa dinámica? ¿Cómo se hace? O sea, cuando no te conocen y, o sea, tú, claro, tú quieres comprar sus cosas, pero bueno, de partida te piden un mínimo de compra. Si tú alcanzas ese mínimo y estás empezando, como yo no te conocen, te piden todo en House, o sea, por adelantado. En el minuto te dicen, mira, este es el total de tu pedido, y páganos por adelantado. Y una vez que la plata está en la cuenta de ellos te despachan. Después ya de muchos años con nuestro proveedor más importante, que era Baby Bay, logramos que nosotros le pagáramos el 50% por adelantado y el otro 50% a 30 días. Pero eso ya fue el año 7. A nivel logístico o con los productos, o sea, en sí, cuáles eran tus roles? Porque claro, tú no estabas en Chile. ¿Cuáles eran tus roles exactamente y cuáles eran los roles de tu amiga y de tu hermana? ¿Cómo se constituía esa empresa Maxi Crece? Al principio, mi hermana es abogada y claro, como había tenido mellizas, ella era un poco como el cerebro, digamos, pero después se fue saliendo un poco como de la gestión porque empezó a trabajar como abogada que le daba más dinero. Y quedamos mi amiga y yo. Mi amiga, ella se encargaba de recibir la mercadería que llegaba a Alemania, del stock y de venderla, o sea, despacharla y de todo lo que era como in situ. Yo hacía todo el resto, digamos. A ella y el contador hacía ella. Pero todo lo que es buscar los productos, contactar los proveedores, hacer los pedidos, contactar a los transportistas, todo lo que era el marketing digital, página web, subir textos, a subir fotos, subir productos, bajar productos, Google AdWords, todo lo que era la gestión, fijar precios, eso, digamos que lo hacía yo. Hice una lista más larga y algunas cosas más, pero a ver si me... por ejemplo, contacto con agencia de aduanas, también lo hacía yo. A veces respondía mail, los mails que nos llegaban al contacto también lo hacía yo. ¿Cuál crees tú que, bueno, ya constituida la empresa y con los años, cuál fue como uno de los desafíos más grandes? Hubieron muchos en el camino. Primero a nivel de equipo, el desafío era, uno, teníamos diferencia horaria con Chile, entonces yo, por ejemplo, trabajaba en las mañanas, dejaba mandar los mails o hacía lo que tenía que hacer, pero era difícil la comunicación, era difícil lograr hacer reuniones. Mi socia, la que estaba en Chile, era muy de hacer las cosas ordenada y todo, pero ella iba hacia el trabajo y se desconectaba. Yo, sin embargo, estaba todo el rato pensando en nuevas ideas, nuevas cosas, y cuando estaba en la ducha el fin de semana mandaba mail y ahí, o sea, como equipo fue difícil un poco. Igual funcionaba, pero estaba el tema de las expectativas ahí, entonces fue un reto como mantener el equipo sin pelearse, porque también era mi hermana y mi amiga, entonces sí, mantenerte en buenos términos.
Segundo, cuando ya empezamos a llevar los productos a Chile, ya yo diría el tercer año, estos productos empezaron a copiarlos en Chile, porque empezaron a hacer copia nacional, grandes empresas de retail empezaron a importar también a proveedores chinos, o, bueno, al final muchas cosas en China, pero como más barato. Ahí te quiero interrumpir un poco porque entra una pregunta muy importante y es la de la propuesta de valor. ¿Cómo se mantiene entonces la propuesta de valor en el tiempo? ¿Cómo enfrentaste ese reto en particular? Bueno, nosotros cuando elegimos los productos nos centramos en un segmento que era, o sea, buscamos marcas que ya estaban aquí más o menos consolidadas y que nosotros por las cuales apostábamos y que eran marcas, o sea, muy conocidas y muy buenas y de muy buena calidad. Entonces la propuesta de valor era en marketing en el fondo, nosotros saber que nuestro producto, o sea, pueden llegar de China, pero los chinos no tienen los controles de calidad que tienen los alemanes. O sea, por ejemplo, las pinturas de las cunas, tú sabes que en Alemania hay una normativa que es la FS14, por ejemplo, que dice que las pinturas no pueden ser tóxicas, tienen que ser especiales para bebés, todo eso, que los chinos no tienen, los chilenos no tienen, los chilenos pueden hacer una cuna, pero la distancia legal de barro no la cumplen porque en Chile no hay normativa. Entonces nosotros reforzamos mucho la calidad de nuestros productos, calidad alemana, madera de haya, por ejemplo, no o sea, el marketing que hicimos fue enfocado a reforzar las características de calidad y de que al fondo a tu hijo tienes que darle lo mejor. Eso, y así, digamos, mantuvimos la propuesta de valor. Perfecto, perfecto. Muy, muy Como bien. reforzándolo en las páginas web, en las redes sociales, siempre el mensaje era certificado, normas de calidad alemana, etc. Cuando ya fundas la empresa, ¿viste con los años algún cambio como sociológico en la cultura, se puede decir? O porque igual con estas camas de colecho que representan ahora, o sea, para mí es algo como nuevo, entre comillas, porque a mí mi mamá me educó o me decía, no, pues yo la ponía a usted en la cuna y usted quedaba llorando y pues allá se quedaba, pero era muy importante como usted dormir sola y obviamente yo veo que acá, y bueno, en Colombia también ya ha cambiado un poco y en Latinoamérica creo que también, pero siempre fue esa manera de pensar de ser independiente. Pero bueno, con esta propuesta que es totalmente nueva, ¿notaste un cambio en la sociedad? O sea, es que el cambio se estaba dando, el cambio ya había pasado en Alemania, nosotros lo notamos y dijimos, este cambio va a llegar a Chile. O sea, no es que nosotros lo hayamos, digamos, o sea, nosotros fuimos las pioneras en el sentido que llevamos productos que no existíamos y o sea, desarrollamos el concepto de crecer con apego y le dimos al tema del apego seguro, eso que tienes que tener a tus niños cerca los primeros meses porque después se sienten tan seguros para explorar el mundo sin miedo. Y paralelo a eso también surgieron como corrientes, en España está el doctor González o la, Rosa Jové, que escribieron libros, Dormir sin lágrimas, que tenían que ver con esta corriente de una maternidad como más cercana. Entonces nosotros tuvimos como paralelo a eso. Fueron varios fenómenos que se dieron al mismo tiempo y que confluyeron en que hubo un cambio de mentalidad con respecto a la crianza de los hijos. Y en Chile también coincidió, cuando ya llevamos como 3, 4 años, que el postnatal se alargó de los 3 meses a los 6. Entonces ya las mujeres también pudieron decir, bueno, me voy a dedicar más, y ahí nosotros teníamos la manduca, que es este portabebé, la mochila portabebé, eh, como de decir, bueno, tengo 6 meses que le voy a dedicar a mi hijo, pero tengo que seguir haciendo la vida normal, tengo que seguir cocinando, entonces te ponías al bebé, tengo que seguir durmiendo bien, pero igual tengo mi bebé al lado. Nosotros fuimos como partícipes de este cambio, pero el cambio iba a ser igual, yo creo, porque llegó a todas partes el cambio. Ahora en Chile, por ejemplo, las cunas de colecho son un must en casi todas las mujeres. Los portabebés también, independiente de la marca, casi todas tienen uno, o un fular. ¿Cuál era el producto más vendido desde la página? Bueno, Las cunas de colecho. Nosotros también empezamos a llevar los saquitos de dormir, que es típico de Alemania, que en Chile tampoco existía. Eso también se vendíamos bien, las manducas,
y bueno, también teníamos un montón de otros productos, pero esos eran nuestros productos estrella, digamos. Después empezamos a tener proveedores nacionales para complementarlo, después empezamos a comprar veleras, entonces teníamos velera también en la página, mochilas pañaleras, que no era tanto el bolso, sino la mochila para que el papá también pueda llevar los pañales, no solamente la mamá. Está la página todavía, si quieren mirarla, www.maxicrece.cl. Ya no somos las dueñas nosotros porque vendimos hace 2 años, pero nos compraron una pareja de alemanes que están allá y casi el mix es el mismo. Vale. Si Pero alguien quiere mirar. respecto, por ejemplo, a toda la logística, ¿cómo era ese proceso en cuestión de logística con los productos al estar aquí en sí? Uy, mira, eso era un proceso que duraba como 3 meses, yo te voy a decir, porque Mm. primero, internamente tienes que ponerte de acuerdo en el pedido, o sea, decir, ya, bueno, vamos a pedir cuna, entonces primero qué color, que si la cuadrada, que si la redonda, que los accesorios, entonces tienes que ponerte de acuerdo como qué es lo que más se vende, lo que menos, qué es importante tener, vale. Entonces hacíamos el pedido, hacíamos, por ejemplo, hacíamos los pedidos al mismo tiempo, por ejemplo, si íbamos a pedir saquito de dormir, cunas y manducas, porque como el transporte es relativamente caro, o sea, estamos lejos de Chile, entonces pedíamos al mismo tiempo a los 3 proveedores y después consolidábamos en el puerto. Entonces, primero mandábamos los pedidos al proveedor, el proveedor respondía, mira, no tengo gris, me llegan 2 semanas, o esto fuera de stock, tengo esto, ¿te sirve? Entonces, para readecuar el pedido. Una vez que ya estabas de acuerdo en el pedido, él nos mandaba los pesos o sea, el total en euros, peso y cantidad de pallet. Ujú. ¿Ok? Entonces, cuando tú ya tienes el valor del pedido, empiezas a gestionar la transferencia internacional. O sea, le dices a tu banco, banco, necesito que transfieras tantos euros a la cuenta alemana. Paralelo a eso, tienes que contactar a los transportistas para pedirle las cotizaciones de precio. Entonces le dice, mira, tengo tantos pales, tantos kilos, ¿cuánto sale hasta Hamburgo, por ejemplo, o hasta Rotterdam? Una vez lo hicimos. Los transportistas de aquí primero en Alemania para llegar a Hamburgo, ¿cierto? Sí, o en Chile, pero claro, o sea, transportista que te hacía todo. Por ejemplo, Schenker, que te hace, o Hamburg Süd, que te hacen todo, pero en el fondo yo tenía que pedir cotizaciones de precios y me quedaba con la más barata. También habían empresas chilenas que tenían operadores acá. Entonces, por ejemplo, yo contactaba a 3 con estas cantidades, este peso, estos pallets, y ahí yo me quedaba, digamos, con el más barato o el que más confiable, el que respondía más rápido. Entonces, una vez que tienes eso, contactas al proveedor con el transportista, pues tienes que decirle, mira, tal día, tal fecha, entre ellos se ponen de acuerdo. Vale, eso, entonces el proveedor termina su pedido, se lo entrega al transportista y ahí hasta que llega a Hamburgo, se juntan los 3, sale el barco, se demoraba 30 días en llegar. En esos 30 días yo contactaba a la gente de aduana y le decía, mira, tengo un embarque que va a llegar, que son 3 proveedores, y él me pedía la lista del packing list, que yo tenía que traducirla del alemán al español, las facturas, también me pedía si eventualmente había un certificado de origen. Las cunas son fabricadas en Alemania y Chile tiene un tratado de libre comercio con Alemania, entonces las cunas entraban con arancel cero. ¿Vale? Entonces todos esos papeles yo se los entregaba a la agencia de aduana. El día que iba a llegar el barco, la agencia de aduana me decía, Pilar, va a llegar el barco, necesito que me depositen en la cuenta todo el IVA de la embarcación que va a llegar, porque cuando tú en Chile llega la importación, tienes que pagar el IVA por adelantado. Y eso era bastante plata, porque es el 19% del valor de la mercancía más lo que te costó el transporte. Entonces tenías que pagar eso, así, chac, en cash. Después de eso se liberaba el contenedor o el medio contenedor, lo que sea, y había que mandarlo a nuestra bodega. Y en la bodega ya lo recibía la Connie, que era mi socia. Y ahí se recibía y todo. Así que en verdad eran como 3 meses de proceso. ¿Tú ya tenías como los conocimientos técnicos previos, los adquiriste en el máster que hiciste o lo que estudiaste o simplemente fue como aprendiendo de la experiencia? ¿Cómo fue? O sea, claro, en la universidad tú aprendes algunas cosas, pero siempre, no sé si hay alguien ahí que estudió empresariales, pero te hacen estudiar el caso de Coca-Cola, el caso de, no sé, de grandes empresas, pero nadie te hace estudiar el caso del emprendimiento, de la pyme pequeñita que empieza de cero. Entonces tienes que ir buscándote un poco, aprendiendo en el camino, haciendo errores. Dice, bueno,
el primer embarque cometimos un montón de errores, bueno, este segundo cometimos menos. Yo había hecho el máster en comercio internacional, entonces tenía conocimientos como de comercio internacional, de los acuerdos, los aranceles, pero claro, tampoco nadie te explica a nivel micro, ni digamos los problemas chicos que al final a veces te pueden pasar en el camino, que al final son un montón y que es un montón de estrés, pero que al final lo superas y bueno, al siguiente ya aprendiste. Y pasando, o sea, como devolviéndose un poco a lo de los proveedores, tú contabas que, bueno, empezaste buscando tiendas en tu barrio, pero llegó algún momento donde tú fueras como a estas ferias de, bueno, Sí, juguetes y de cosas. sí, o sea, cuando estando en Berlín, fui a una feria de Colonia, que es súper famosa de bebés y niños. Ahí fui 2 veces y claro, ahí conocí a los proveedores, ya nos vimos cara a cara y eso ayudó un montón como a la relación, digamos. Y también fui a buscar más, a conocer los productos porque son pabellones gigantes de proveedores. Y claro, ahí encontré algunas cosas, pero al final lo que más a mí me servía era salir a la calle, por ejemplo, salir a la calle, por ejemplo, los sacos de dormir, encontré unos en DM que eran más baratos, entonces meterte, mirar la razón social y googlear y buscar y buscar y buscar y eso fue a mí lo que más me funcionó. Wow, bastante research Sí. hiciste. Digamos a nivel, bueno, yo creo que tuviste muchos aprendizajes en diferentes niveles, ¿no? Como en lo personal o como en lo logístico de la empresa, como cuáles fueron esos aprendizajes en tu vida personal, porque bueno, sabemos que cuando uno emprende, como que no solamente el lado de emprender, sino también uno cómo lidia con esa armonía con el hogar, o bueno, tú, por ejemplo, que tenías ese desafío también de que no estabas acá ni en Chile, sino que estabas viviendo en otros países, entonces como, ¿cuáles fueron esos aprendizajes tan importantes que nos pudieras compartir? A ver, yo creo que primer aprendizaje, bueno, como empresario yo creo que hay que tener ojo, o sea, hay que pensar bien el equipo que uno quiere formar, o sea, con quién se va a asociar antes de empezar. Eso es importante porque una sociedad es como un matrimonio. O sea que si no te llevas bien, y en el caso nuestro nos llevábamos bien, porque bueno, era una amiga mía, mi hermana, pero, pero antes de empezar tienes que tener la misma visión o ponerle la misma intensidad porque cuando el otro o tu socio no tiene la misma, no le pone la misma energía que tú, hay un tema de gestión de expectativas, de frustración con lo que hace el otro o lo que no hace, que al final te afecta un poco. Y yo prefería, no, a mí no me gusta como, yo no soy de confrontar, y decía, no me quiero pelear con una amiga por una empresa, no quiero, o sea, prefiero perder una socia que una amiga. Al final por eso decidimos vender porque estaba como complicada la relación y el equipo. Y a nivel personal, eh, mira, yo estuve muchos años como con la frustración de no poder trabajar, o sea, la decisión, en mi caso, la decisión familiar fue vamos a seguir a mi esposo y él va a ser como desarrollarse profesionalmente y yo voy a estar en paralelo. Eh, o sea, en nuestras sociedades en Latinoamérica, no sé cómo será en Europa, pero a mí me educaron con mucho valor a la educación y dando mucho valor al éxito en la vida, pero el éxito como financiero, monetario. O sea, que si tú ganas plata, eres exitoso. Entonces, para mí, esta como chip que yo tenía en mi cabeza de que saber que no estaba cumpliendo esa expectativa para la que, digamos, me formaron, me educaron mis papás, me hacía como sentirme infeliz o como incompleta. Y por eso como que luché por sacar adelante esta empresa, pero después me dije, o sea, el proyecto me gustaba mucho y entregar como a mi hijo me dolió un poco, pero es lo que yo de verdad quiero, o sea, trabajar es lo que de verdad me hace feliz. Entonces fue como mirarme adentro y decir, no tengo que demostrarle nada a nadie, solo tengo que mirarme a mí y decir qué es lo que yo quiero hacer en la vida y qué es lo que yo quiero dar, pero sacarme como ese chip que te ponen de chico. Y quiero buscaré qué es lo que me haga feliz y si tengo una situación familiar que no me permite trabajar, bueno, lo acepto y busco otras cosas, otras formas quizás de aportar a la comunidad o el deporte o un hobby, lo que sea, pero lo que tú quieras. Y ese fue como mi gran aprendizaje.
Tu gran revelación, yo me veo completamente identificada. Sí. Con eso, sí, sí, es muy normal que creamos que por hacer dinero ahí sí tenemos éxito, pero es algo bien subjetivo, pero de verdad algo muy valioso lo que compartes con nosotras. Muchas gracias, Pilar. Por aquí nos surgen algunas preguntas, bueno, un poco más técnicas. Altea pregunta si pensaste alguna vez en importar productos al contrario, de Chile a Alemania. No. Nunca. No, porque lo que pasa es que en Chile hay muchos tratados de libre comercio y eso hace que Chile está bombardeado de productos de todas partes y no hay una industria que sea fuerte. O sea, hay materias primas porque hay mucha madera y todo, pero no hay una industria que asegure una producción como a largo plazo y un estándar de calidad adecuado a la Unión Europea o Estados Unidos o a mercados más competitivos. Sonia Poveda tiene una pregunta muy interesante y que sí es bastante curiosa, que pues también la tendría yo si hiciera eso con Colombia, y es cómo manejaste ese tema de la tasa de cambio en los precios, porque es que a veces vemos que, o sea, se elevan demasiado, como cómo pudiste mantener esos precios sin que de pronto, bueno, pasara algo y subiera la tasa, pero mantenerse en los O sea, precios. bueno, sufrimos eso, la tasa cara, sufrimos un montón, pero ahí la solución, y que es lo que tuvimos un tiempo también, es tener una cuenta en euros. Cuando tienes una cuenta en euros y vas ahorrando, ahí la fluctuación te afecta menos. Y bueno, pues ya nos compartiste cuáles eran los mayores aprendizajes y pues ya llegando como a la actualidad, o sea, ahorita ya que tú cambiaste tus prioridades, a qué te dedicas? Bueno, yo estoy hace un año y medio en Berlín. Estoy también siempre pensando, o sea, hace un tiempo estuve pensando en hacer como hacerme consultora justamente como de emprendedoras que estén en Berlín o en Alemania, porque toda esta experiencia que tengo me gustaría compartirla de alguna forma, pero todavía no sé bien cómo, ni sé bien, y tampoco quiero hacerlo sola, porque también como si crees yo trabajaba mucho sola, y ese fue otro aprendizaje que al final estaba aburrida de trabajar sola. Entonces me gustaría quizás armar un proyecto, pero no quiero hacerlo sola. También estoy quizás pensando hacerme un perfil como de consultora en todo lo que es mudanza internacional. O sea, asesorar a gente que se vaya a mudar de un país a otro, porque eso también he aprendido un montón. Pero eso también lo estoy viendo porque, como te digo, no quiero trabajar sola. Estoy también en mi colegio, como en la Junta de Escándalos, no sé si alguien lo conoce, ahí Sí. aportando a la comunidad. Y bueno, siempre pensando cosas, siempre mirando, siempre pensando qué cosas pueden llegar. Cuando tú dices que no trabajarías sola, o sea, ¿cuál sería como ese filtro que ahora utilizarías para buscar a una nueva socia o bueno, o sea, al asociarte después de haber pasado por esa experiencia? ¿Cuáles serían los puntos principales? Ah, porque claro, yo hice mucho, aprendí mucho de marketing digital, pero me gustaría una socia, por ejemplo, así IT, que sepa hacer páginas web, que sepa programar, que podamos hacer así cosas, porque yo tengo en mi cabeza más la gestión, como la experiencia concreta de la empresa, pero siento que me faltan conocimientos, porque por ejemplo tú si quieres emprender algo, me dice, ya, ayúdame con mi identidad digital, yo te puedo como ayudar, pero no te puedo hacer yo la página web. Y ahí como que me siento insegura. Si tuviera alguien que pudiera hacer páginas web o páginas simples y así armar un equipo, sería fantástico. Pero en la cuestión personal, porque Ah, igual ese es como un tema un poquito más... bueno, alguien que tenga la misma energía que yo, de si te embarcas en algo, vale, nos embarcamos, nos ponemos tareas, las cumplimos, o sea, que tengan la misma energía, o sea, que tengamos, digamos, la misma sintonía, la misma energía, es decir, que no me digas, mira, asociémonos, pero en verdad tengo que estudiar y tengo un trabajo media jornada, pero hagámoslo y en el fondo no puedas. Al final mucha gente te dice, sí, sí, pero después te dice, ya, vale, nos juntamos mañana, no, es que mañana no puedo, la próxima semana tampoco, y después, entonces, bueno. Que en primer lugar, muchísimas gracias por compartir esta tarde con nosotras y toda tu experiencia. Tengo un par de preguntas, ¿no? Cuando antes se preguntaba Carolina, ¿no? El tema del pago, que cómo era con proveedores a 90 días, y tú has dicho que no, que había que pagar todo por adelantado, ¿no? Me puedo imaginar ese primer pago que hicisteis, que no sé el volumen de la factura, pero ¿cómo fue esa primera experiencia de esa primera vez de pagar a lo mejor, no sé, miles de euros por adelantado sin tener seguridad de que a lo mejor
el producto iba a llegar a Chile bien y de que iba a tener una buena acogida. Tuvimos ¿Cómo lo miedo. vivisteis? Miedo. Pero, o sea, sí y no, porque también eran proveedores muy grandes. O sea, Baby Bay, que es el de las cunas, era muy grande, Kettler, como las bicicletas, otra empresa de juguetes. Fue como una especie de miedo, ansiedad. Wow, nos embarcamos por fin. Y como ya no hay vuelta atrás, fue eso, pero sí, como entre miedo, ansiedad, felicidad. Ujú. Y te daba de alguna forma confianza el hecho, ¿no? De que en la cultura alemana pensamos que hay esa seriedad y esa Sí, Zuverlässigkeit. Ujú. ¿Jugó eso un sí, papel en vuestra decisión de...? Sí. sí, sí, totalmente. Y como te digo, no eran proveedores chicos. Ujú. O sea, eran una marca que tú vas a las tiendas de bebés y están ahí, entonces no... Por eso que me costó tanto que me tomaran en serio, porque para ellos vender, no sé, a mí 20.000 euros es poco, era... Claro. ¿Y cómo fue ese primer contacto? ¿Buscaste como por Google quién era la persona como la Ansprechpartner? ¿Mandaste email? Porque primero has dicho, ¿no?, que ibas mucho también por tu barrio mirando, pero luego, por ejemplo, esos grandes proveedores, cómo llegaste a ellos y cómo entraste en contacto con ellos? Bueno, normalmente por Google encuentras la página o una página más grande que aparecen los roles con los mails a veces, o si no, el mail de contacto, por favor, o llamándome, o me puede comunicar con el departamento de exportaciones, insistiendo, Ujú. sí, insistiendo. A veces no me respondían, después volví a contactar, pero así insistiendo, perseverante. Una pregunta que me gustaría hacerles es si, bueno, viviste o experimentaste particularidades a la hora de hacer negocio con alemanes. Mira, yo me esforzaba mucho por hacer mail, así como, o sea, como muy educados, muy como, no sé, para quedar bien con ellos, y de repente me decían, hi Pilar, chac, factura. O sea, como que nos damos, no sé si los latinos, o yo por lo menos me daba muchas vueltas a veces, y ellos eran mucho más concretos. Entonces al final yo dije, bueno, voy a ser igual de concreta que ellos y me da menos vueltas. Ningún producto, pues algo curioso, como de pronto salía defectuoso y pues salía defectuoso en Chile, ¿nunca te pasó? Que de pronto pues Sí, sí. cómo se haría, cómo se hace. Sí, ahí lo que hacíamos es que sacábamos fotos y decían, bueno, entonces en el próximo pedido te vamos a agregar una cuna, no sé, gratis, por ejemplo. Em, pero sí, no, la verdad es que la relación era muy buena. Y yo creo que los actuales dueños también siguen teniendo muy buena relación. Porque nosotros también cumplíamos, o sea, pagábamos al día y al final tuvimos una relación que se ha mantenido hasta ahora, entonces ellos entendieron eso y la relación fue bien. Cuando en Chile se hizo más conocida, ya se pusieron muy de moda estas cunas, surgió el tema de que nos empezaron a contactar, por ejemplo, otras tiendas que vendían online para vender, o por ejemplo nos contactó el retail en Chile, que no sé si lo conocen, pero por ejemplo Falabella, son grandes tiendas de retail que importan o si no compran local. Y empezamos a venderle alguna de estas, pero era complicado para nosotros porque ellos, como ser grandes tiendas, te pedían o venta en verde, o sea que si se vendía algo, ellos te pagaban a ti y se quedaban con una comisión del 30%, o por ejemplo tú tenías que darles tus productos, pero ellos también te pagaban, o sea, te cobraban una comisión del 30%, pero nadie quería quedarse con tus productos como hacerte un pedido pequeño a ti y venderlos ellos, digamos. Entonces para nosotros fue siempre como la gran pregunta, que yo creo que eso también nos hizo que al final ya como que no sabíamos cómo lidiar con eso, es o distribuimos en Chile o vendemos directamente. Porque la distribución, porque en Chile, o sea, era muy fuerte, nadie quiere, o sea, tú tienes que asumir el cargo del costo de la importación, que es invertir mucho, tienes que asumir el costo del almacenaje, que es bastante, y llega esta gente que tiene una página web y dice, vale, yo pongo tus productos y solo si vendo te doy la comisión. Entonces lo hicimos un par de veces, pero al final priorizamos tener una tienda y vender nosotros directamente, vender menos, pero como más caro. O sea, al final nosotros no tomamos la decisión de no ser distribuidores. Sí, Sí, 20%. 20%. Ahora, claro, depende, porque si tú eres capaz de llenar un contenedor solo, te va a salir más barato unitariamente que, por ejemplo, si llevas 3 pallets
y consolidas, o sea, 3 pallets solamente. Y también depende si ese producto que tú vas a llevar a Alemania, o sea, de Alemania a Colombia, paga arancel en Colombia. Y vosotras tenéis que pagar un arancel muy alto para No, porque introducir esos Chile, productos. el Ah, arancel perdona, sí, has general, dicho por el acuerdo bilateral que existe, ¿no? sí, pero lo que pasa es que en Chile el arancel general es del 6%, salvo los países que tienen acuerdo. Entonces las cunas, por ejemplo, que son fabricadas en Alemania, entraban con arancel cero. Pero las manducas, por ejemplo, que es una marca alemana, pero fabricada en China, al principio, después, aún al ser alemana, no tiene el origen, entonces entraba con arancel 6%. Después ellos empezaron a fabricar en República Checa y ahí empezaron a entrar con 0%. Pero claro, aunque vengan de Alemania, pero sean fabricados en China, ahí tú ya pierdes el acuerdo. O sea, no Ujú. ganamos mucho, no, porque al final la que se encargó más de vender fui yo y al final, porque nos tardamos, porque mis socios no se movieron mucho para la venta y no ganamos, o sea, recuperamos, digamos, la inversión, pero todo lo que fue el año, el tiempo de trabajo, no. Ganamos más porque nos fijamos un sueldo, que tampoco era muy alto, pero teníamos un sueldo en las socias por trabajar todos los meses, digamos. O sea, en vez fue como un trabajo pequeñito en vez de tener un trabajo, no sé, como empleada. ¿Lo recomendaría? Sí, sí, porque siempre es mejor hacer que no hacer, yo creo. Y al final igual tuvimos 8 años y la empresa sigue, o sea, y esos 8 años tuvieron dificultades, o fue difícil, pero yo me mantuve haciendo algo que me gustaba. O sea, que cuando estábamos en Bogotá y yo estaba trabajando desde mi casa, o sea, yo en Bogotá tampoco tenía permiso de trabajo, entonces me abrí un camino donde no había mucho camino y me mantuve, o sea, aprendí un montón de cosas que quizás me van a servir, quizás ahora concretamente no las estoy usando, pero todo lo que tú aprendes después es como vas poniendo en tu mochilita y lo puedes llevar contigo a donde vayas. Y entonces lo recomiendo, sí, lo recomiendo. A veces quizás puedes decir que cuánto voy a invertir y en el peor de los casos, si me da mal, cuánto es lo que pierdo, pero yo creo que al final la ganancia es bastante. No, yo creo que no. O sea, volvería a emprender, pero no ligada con Chile. Porque también después de 8 años que estar siempre como mirando a Chile, también te dices, mira, vivía en Bogotá, viví en Suiza, ahora estoy acá, quiero mirar acá, porque si no estás muy conectada con Chile y tu proceso de como integración en el país que estás se vuelve un poco más, como que lo pierdes un poco. Entonces me gustaría hacer algo, pero no necesariamente vinculada y así tan fija con Chile. Ujú. Claro, o sea, sí, ahora yo siento que ahora ya como que maduré un poco más, porque también era más chica, sufría más por estar más lejos. Quizás tiene que ver con un proceso de que al final ya te desapegas un poco más de como de las raíces. Bueno, es que Esto es depende de cada claro. producto. Normalmente cada producto tiene una partida arancelaria y hay unas bases de datos que tú puedes ver porque, por ejemplo, no sé, las maderas, lo que te piden siempre va a ser, bueno, si quieres acogerte a algún tratado es el certificado de origen. Después tienes que tener packing list, que tiene que estar traducida al idioma donde vas a llegar. En Chile hay control fitosanitarios a las maderas, porque controlan que no hayan termitas, cosas así. Entonces la empresa tiene que tener como, pero eso no te lo piden ahí, pero es un control que ellos hacen in situ en Chile. Creo que hay otros productos, no sé si dependerá de, o sea, bueno, por ejemplo, plásticos, ropa, yo creo que, bueno, pero la verdad es que no lo sé, pero cada producto tiene su documentación específica, pero en general yo te diría, bueno, la factura, packing list, certificado de origen, si es que quieres acogerte, o alguna cosa fitosanitaria, si es que hubiera. O sea, bueno, de partida si tú tienes como un sueño, digamos, o una idea muy clara, de partida aterrizarla bien, y una vez que la tienes bien aterrizada y que estás convencida de tu proyecto, darle para adelante, o sea, ser perseverante con tu idea, con tu sueño, pero siempre que esté bien aterrizado, porque yo no te voy a decir cualquier locura, ya no. Es decir, lo estructuro bien, hago business plan o lo que tenga que hacer, lo ordeno bien en mi cabeza, pero una vez que tú lo tengas bien ordenado, bien estructurado, yo diría, dale para adelante y ser perseverante, a veces vas a tener estrés, vas a decir, "Pucha, preferiría estar, no sé, Beinehoj", como dicen, descansando, pero no, dale, sigue, porque al final uno se arrepiente de lo que no hace, yo creo.